lo largo de la historia son frecuentes los casos en que ilustres matemáticos han dedicado una buena parte de su vida a investigar conceptos que en apariencia no tienen ninguna utilidad práctica. Luego, siglos más tarde, se descubre que esos conceptos tienen una gran utilidad en otras áreas de la ciencia. Las cónicas son un ejemplo de esta situación. Apolonio de Pérgamo es el autor del más importante tratado de la antigüedad dedicado a las cónicas. En este tratado muestra cómo pueden obtenerse cortando un cono, de ahí su nombre. En el siglo XVII, el famoso astrónomo Johannes Kepler le da a la elipse un papel protagónico en el movimiento de los astros alrededor del Sol. Kepler, después de muchos años de observaciones y de cálculos sobre Marte, afirma que su órbita es una elipse y coloca al Sol en uno de sus focos. En alguna ocasión se habrán sorprendido de la acústica de algunas estaciones de metro. Estando en un andén, a veces se puede oír una conversación mantenida por personas situadas en el otro, como si estuviesen a nuestro lado. Este fenómeno tiene que ver con la elipse. Una propiedad curiosa de esta curva es que si desde un foco lanzamos un objeto que rebota en la curva, la línea que describe tras el rebote pasa por el otro foco. Esto es lo que sucede en las estaciones de metro. Todavía nos sorprende el vuelo casi mágico de la flecha camino del pebetero para encender la antorcha olímpica en Barcelona. En apariencia, poco tiene que ver el efecto sedante que nos producen estas fuentes del Generalife con el vértigo de esta serie de triples de un partido de baloncesto. Todas estas situaciones tienen algo en común. La trayectoria seguida en todos los casos es una de nuestras cónicas, la parábola. Estas antenas de un observatorio astronómico, que sirven para estudiar las emisiones de radio de las estrellas y galaxias, le deben mucho a nuestra curva. Pero no solo estas antenas dedicadas a la astronomía. Estas otras, que nos permiten hablar por teléfono o ver la televisión vía satélite, también son hijas de la parábola. Por algo se llaman parabólicas. En efecto, si diésemos un corte transversal a una de estas antenas, la curva que se nos forma es una parábola. ¿Es casualidad este fenómeno? Por supuesto que no.
La parábola tiene esta exótica propiedad. Si un haz de rayos paralelos al eje rebotan en la parte interior de la superficie parabólica, se reflejan todos en un mismo punto, en el foco. Esto explica la forma de los radiotelescopios o de las antenas de comunicación. Por muy pequeña que sea la señal recibida, al converger todas las recibidas por la superficie en un solo punto, se amplía miles e incluso millones de veces. Por el contrario, si hacemos rebotar rayos luminosos desde el foco sobre la curva, los rayos rebotados son todos paralelos, es decir, todos tienen la misma dirección. Estamos en una central térmica. Estas enormes torres llaman inevitablemente nuestra atención por su extraña forma. Miremos su perfil. Corresponde a la última de las cónicas investigada por Apolonio de Pérgamo. Es una hipérbola. Si colocamos una lámpara en esta posición, de modo que la luz se proyecte tanto por arriba como por abajo de la pantalla, en la pared se nos forman las dos ramas de una hipérbola. Todas las cónicas tienen importancia en arquitectura por su estética y su buena resistencia estructural. Podemos apreciar que este uso de cónicas se daba en la arquitectura de las diferentes culturas griegas. Al evolucionar la arquitectura, los materiales, la tecnología, etc., las edificaciones construidas muestran la forma de las figuras cónicas que, estéticamente hablando, nos generan goce por las bellezas que se pueden diseñar.